Bueno, así comienzo este video mostrándoles el funcionamiento de este curioso sistema. Es un sistema que su objetivo, obviamente, como podrán ver, es el control del pasaje de aire, ¿sí? Pero su dinámica y su funcionamiento lo hace, por lo menos a mí me hace acordar a esas compuertas de las naves espaciales, que está muy bueno porque, bueno, es un sistema muy fácil de armar, fácil de hacer que funcione bien y sobre todo económico. Y bueno, y ahora voy a describir un poco los parámetros de funcionamiento de este sistema y los elementos que tuve que tener en consideración para obviamente su puesta a punto y su funcionamiento adecuado. Esto lo tengo conectado ahora con un Arduino, si bien el sistema después de control posiblemente sea controlado con un SP32, pero ahora para hacer las pruebas, para facilitar un poco, utilicé este Arduino Uno. Elementos a tener en consideración a la hora de montar o construir una unidad de estas características. En cuanto a su impresión, esto está impreso en PLA+, digo, podría ser bien impreso en PTG. Yo lo imprimí en PLA+, porque fue un tema de costo y porque en particular, bueno, nada, la verdad que no va a tener demasiado esfuerzo el funcionamiento. El desgaste que pueda llegar a tener los dientes de los engranajes es prácticamente mínimo. Le agregué grasa siliconada, lo cual evita, o por lo menos genera un menor deterioro de los engranajes en el funcionamiento mecánico. Se podrá ver que solamente gira un perímetro, o sea, 2 pi de radio, porque en definitiva es solo la parte de giro de este motorcito de allí. Obviamente que esto que tenga todo dientes alrededor es meramente al nivel de funcionamiento, o sea, a la hora de armarlo, capaz que la pieza calza mejor de un lado que de otro, entonces si tuviéramos solo dientes en un extremo eso nos ocasionaría un problema. También podría ser una opción meter un poco de grasa siliconada en estas rendijas de acá, que es por donde corren las aletas y de esa manera se abre, pero no me pareció necesario, se abre con relativo poco esfuerzo y funciona bien. Se podrá ver que esta aleta está caída. Esto fue un error mío a la hora de montarlo, que cuando amplié los agujeros porque habían quedado muy estrechos por la holgura de la dilatación térmica del material, quedó una pequeña holgura en esta aleta en particular. Pero bueno, nada, no es necesario preocuparse demasiado por eso. A los efectos del aire no va a cambiar demasiado eso. Obviamente que si vuelvo a montar un sistema de estas características tendré en cuenta ese pequeño detallecito. Si ustedes lo hacen, tengan mucho cuidado al momento de calzar las aletas en los pernos que van cada uno de estos tornillos y no cometer el error ese de ampliar demasiado los agujeros. Yo usé una mecha de 6 milímetros, pero en particularmente este perno de este lado de acá estaba más holgado, entonces esta aleta quedó un poco más holgada que las otras. Y bueno, como detalle importante o como aclaración importante, la utilización de este servo, porque este servo en realidad es lo que hace que este sistema sea muy económico. Fíjense que en cuanto a impresión, bueno, utilizando PLA+, siendo una pieza no demasiado compleja. Ahora, el servo podía hacer que esta pieza se volviera poco económica. Entonces decidí optar por utilizar un servo de los más económicos que hay, que son de los de giro 180. Pero claro, con un giro 180 tendríamos un problema que sería que no podríamos abrir el servo, abrir la puerta la compuerta en forma completa. Llegaríamos hasta el medio. ¿Sí? Tendríamos un giro de pi nomás, la mitad de la circunferencia, y llegaríamos al medio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Editar el funcionamiento del servo. La idea básica es decirle al servo, decirle al driver del servo: mira, vos no vas a verte afectado por el movimiento del servo. Entonces, para hacer eso, en particular este servo tiene un potenciómetro adentro, y ese potenciómetro tiene que ser modificado. Si el eje del potenciómetro es el eje del servo, como es en este caso, yo saqué las aletitas del potenciómetro, ¿sí? Estos son unos metalcitos que son lo que hacen la diferencia de resistencia, y de esa manera el potenciómetro, por más que gire, no marca ninguna resistencia. Obviamente que del lado de atrás, y no sé si ahí se logra llegar a ver, casi no se ve, pero ahí del lado de atrás tuve que soldarle dos resistencias de 2K2 conectadas donde iría el potenciómetro para indicarle al driver que, bueno, en realidad el driver está en su punto de origen, pero que en realidad nunca va a llegar, porque, bueno, obviamente esos valores son fijos.
Obviamente que esto es todo un procedimiento bastante complicado para hacerlo y que funcione bien. Es muy delicado porque las piezas son muy chiquitas, hay que tener mucho cuidado, hay que engrasar bien la caja de reducción que está acá, en esto está ahí arriba. Pero teniendo cuidado en cuanto a eso, podemos lograr que un servo muy económico se transforme en un motor en realidad, porque no es un servo, nosotros no tenemos control de este motor, sino que simplemente es un motor con una particularidad especial, que es que tiene un driver interno y que nos va a permitir controlar el motor sin tener que colocarle un puente H externo. Y de esa manera, con la misma librería del servo, podemos controlar el motor. La única particularidad que tenemos que tener es obviamente la utilización de la librería y en vez que utilizar los grados de giro como normalmente lo utilizaríamos, sino simplemente lo utilizaríamos que gire hacia un lado o que gire hacia el otro. Pero bueno, nada, básicamente la idea es controlar el servo, que dejó de ser un servo, controlar el motor con su driver y ahorrarnos también electrónica después en la otra extremidad.